Hola mis queridos nakamas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy les traigo un contenido con toda la información sobre los famosos 7 guerreros del mar, también conocidos como los Oka Shichibukai, y vamos a estar hablando tanto de su historia, así como miembros y recompensas, por lo que no puedes perderte ni un instante de este video. Sin estirarnos más, vamos con el informe. Como bien saben, los Shichibukai formaban parte de un sistema de equilibrio mundial establecido por el propio gobierno, el cual lo dividía tanto en su organización como en la gubernamental y la de los emperadores del mar. Sin embargo, durante el último level up del manga, bajo la propuesta del rey Cobra Nefertari de Arabasta y el rey Riku III de Dressrosa, desapareció por completo esta organización, que sería reemplazada posteriormente por una de las grandes creaciones del Dr. Vegapunk, los Seraphim, quienes son pacifistas justamente basados en la apariencia, fuerza y personalidad de los ahora ex Shichibukai. Teniendo en cuenta antecedentes como los de Crocodile en Arabasta y Doflamingo en Dressrosa, es que argumentaron sus respectivos reyes el diluir el sistema que les provocaba más daños que beneficios. Pese a pertenecer a una misma organización y de tan escasos miembros en cantidad de números, se conocen muy poco y se llevan bastante mal entre sí, al punto que ninguno colabora con ninguno prácticamente nada, a excepción de algún llamado del gobierno mundial, como lo fue en Marineford. Se podría decir que no solo trabajan en soledad con respecto a sus fechorías, sino también a su relación con el gobierno. Para pertenecer a estos guerreros del mar, es como requisito importante ser un pirata de renombre al que muchos teman por sus acciones en el mar, o aunque no fuesen reconocidos por la multitud, sí haber realizado algo de suma importancia para que el gobierno mundial lo considere digno del título. A continuación, repasaremos todos los miembros de los Oka Shichibukai y sus recompensas a la hora de ser reclutados como tal. También les voy a contar cómo les fue a cada uno dentro de la organización y cómo llegó cada uno a su fin. Primero que nada, empezamos con los 7 que conocimos inicialmente. Comenzamos con Crocodile, quien al momento de convertirse en un señor de la guerra ostentaba una recompensa de 81 millones de berries. Su título se vería revocado luego de que fuera derrotado por Luffy en Arabasta, ateniéndose a las consecuencias de sus actos que atentaron contra el reino de dicha isla. Posteriormente, fue encerrado en Impel Down, y a día de hoy sabemos que su recompensa es de 1965 millones de berries. Recordemos que las recompensas a la hora de adjudicarse el título de Shichibukai quedan completamente congeladas, y por más peligro o poder que represente el pirata en cuestión, no se moverá de la que ya posee, debido a que sus privilegios con el gobierno así lo disponen. Continuamos con Gecko Moria, a quien vimos por primera vez en Thriller Bark. Su recompensa de convertirse en Shichibukai era de 320 millones de berries. Ya por entonces tenía la gran fama en todo el mundo por haberse enfrentado y luchado a la par contra Kaido. Su título sería revocado luego de la guerra de Marineford en manos de Doflamingo, otro Shichibukai, por órdenes del Gorosei, quienes le habían ordenado acabar con la vida del líder del ejército de zombies, para excusarlo luego con que su muerte había sido producto de la guerra en manos enemigas, aunque finalmente sabemos que se las arregló para seguir con vida. Hablando de él, otro de los miembros es Don Quijote de Doflamingo, quien poseía una recompensa de 340 millones de berries, y su privilegio como Shichibukai también se vería revocado luego de que fuese derrotado por Luffy y que el mundo descubriera cómo había gobernado en tiranía el reino de Dressrosa. Similar a lo de Crocodile, aunque con la diferencia de que Doflamingo era un dragón celestial descendiente de los creadores del mundo. Además, también terminó apresado en lo más profundo de Impel Down. También formaba parte de ellos el considerado mejor espadachín del mundo, Drácula Mihawk,
a quien a día de hoy no se le conoce la recompensa que tenía antes de ser invitado a formar parte de esa organización. Si sabemos que luego de que dejara de ser parte de la misma, su valor ascendía a los 3.559 millones de berries, siendo una de las recompensas más altas de todo el mundo y la historia en sí de One Piece hasta donde sabemos. Después tenemos a la famosa, hermosa y distinguida emperatriz pirata Boa Hancock, capitana de las piratas Kuja. Su recompensa a la hora de unirse a la organización fue de 80 millones de berries, la cual subiría alevosamente luego de que dejara de pertenecer a ella y subiría hasta los 1.659 millones de berries. De hecho, es incluso mayor a la de Luffy luego de que éste atacara a Whole Cake previo a Wano, así que ya vemos qué tan temerosa puede ser. Otro de los miembros es Bartolomeo Kuma, más bien conocido como el Tirano. A diferencia del resto de sus pares, él fue modificado como un cyborg de guerra que pudiera ser utilizado al antojo del gobierno mundial y, pese a mantener su conciencia, era el único de todos los Shichibukais que cumplía adecuadamente con las órdenes del gobierno mundial. Para no hacerles spoilers, ya que a la hora de subir este video aún no ocurre en el anime, durante los últimos capítulos del manga se nos ha revelado tanto el por qué era tan obediente y de dónde había sacado su apodo de El Tirano. La recompensa de Kuma al momento de unirse era de 296 millones de berries. Ahora bien, ¿por qué no dije qué pasó con estos últimos tres con respecto a su destino en la organización? Es simple, a diferencia de los anteriores, estos fueron destituidos de sus títulos por lo que mencioné al principio del video. Se debe a que, por decisión de los reyes mundiales, el sistema Shichibukai fue completamente abolido y reemplazado por los Seraphims, por lo que los piratas activos de la organización que se mantenían en ella y no se habían ido por su cuenta, ahora volverían a ser perseguidos y recotizados en la lista de recompensas para sus respectivas capturas. Aunque Kuma corrió una suerte algo diferente debido a su condición de arma humana, por lo que fue degradado a ser un esclavo en la Tierra Santa de Mary Joyce. Ahora vamos con el último de los 7 originales que conocimos inicialmente. Hablamos nada menos que del Caballero del Mar Jinbe, cuya recompensa a la hora de adoptar su título como Señor de la Guerra era de 250 millones de berries. A diferencia del resto, Jinbe decide abandonar por voluntad propia su privilegio de Shichibukai, el cual también significaba la muestra de buenas relaciones entre Yojin y humanos. Aún a sabiendas de esos, posteriormente su recompensa por esta renuncia se eleva a los 438 millones de berries posterior a Marineford, y ya al concluir Wano alcanza los 1100 millones de berries de recompensa. Con esto quiero decir, o más bien mostrar, el nivel de peligrosidad y poder que posee este personaje y lo que tenía en sus manos el gobierno mundial. Aunque en principio se vieran recompensas no tan ostentosas, para el gobierno mundial realmente significaban mucho poder de batallas y lo sabían lo suficientemente bien como para seguir manteniendo el sistema hasta que finalmente pudieron darlo de baja. Bien, estos fueron los primeros 7 originales, como bien dije antes, pero también existieron otros que fueron cubriendo los puestos vacíos mientras se mantuvo el sistema. Por ejemplo, tenemos también a Barba Negra, quien fue el sustituto inmediato de Crocodile luego de lo ocurrido en Alabasta. Teach no tenía ninguna recompensa previa a su título, pero lo obtuvo gracias a haberse entregado a la marina y al gobierno nada más ni nada menos que al segundo comandante del emperador Barba Blanca, es decir, Puño de Fuego Ace. Posteriormente abandonaría este título, ya que su único propósito de obtenerlo era poder adentrarse sin problemas en Impel Down y reclutar a selectos y muy peligrosos criminales, quienes serían luego miembros de su tripulación. Por su parte, Trafalgar D. Lowe, o también conocido como el Cirujano de la Muerte, se hizo con el título de Shichibukai, con una recompensa previa de 440 millones de berries que había sido otorgada luego del famoso, pero aún desconocido, incidente de Rocky Port. Sin embargo, y pese a que su título fue revocado luego de lo ocurrido en Punk Hazard,
La verdad es que Law admite que había utilizado ese privilegio solo con las intenciones de tener acceso a la fábrica de Sad, donde se producían las frutas del diablo artificiales que comandaba Caesar en aquella isla, y así comenzar con su plan de derrotar a Doflamingo. Así que podríamos decir que cumplió con su cometido independientemente si le revocaron el título o que ya no le servía más. Luego se convertiría en uno de los más buscados del mundo, haciéndose con la recompensa de 3.000 millones de berries después de derrotar a la emperatriz Big Mom con la ayuda de Capitán Kidd. El penúltimo de los miembros del cual les contaré es nada menos que el hijo de Barba Blanca, o bueno, el supuesto hijo que tuvo con Stussy hace casi 4 décadas. Me estoy refiriendo a Edward Weevil, o también conocido como Barba Blanca Jr. Al momento de sumarse a las filas de estos guerreros del mar, ostentaba una recompensa de 480 millones de berries. Mantuvo su puesto hasta que se decidió la abolición del sistema y hasta el momento es el único al que la Marina pudo capturar luego de que se tomara la decisión de darle caza a los antiguos Shichibukai. Y ahora llegamos finalmente al último de los miembros y se trata nada menos que de Boogie el Payaso, quien antes de recibir la carta de invitación a ser parte del selecto grupo de piratas bajo el mando del gobierno, tenía una recompensa de 15 millones de berries, pero su invitación sin duda alguna se había basado en toda la información que obtuvieron sobre su pasado durante la guerra de Marineford y además por la peligrosa tripulación que había logrado formar con los peores criminales que escaparon junto a él en Impel Down. Por supuesto, su paso por el barco del rey de los piratas y su relación con Shanks fueron clave para que el gobierno quisiera tenerlo entre sus filas. Sin embargo, cuando se dio de baja del sistema, fueron directamente por él a capturarlo, pero rápidamente salió con fuertes piratas como Crocodile y Draco de Mihawk, más bien por una especie de error y no por gusto propio de estos últimos, pero que al final les resultaría actuar en las sombras manteniendo al payaso como la cara visible de la organización que habían formado. Boogie finalmente termina convirtiéndose en uno de los 4 emperadores del mar con una cifra que su recompensa llega a los 3.189 millones de berries. A todos ellos podemos añadir un dato extra, y es que Portas D8, el joven Puño de Fuego, recibió la propuesta de ser miembro Shichibukai cuando aún era capitán de su tripulación llamada Piratas Spade, pero decidió rechazarla ya que no tenía interés alguno en ello. Se le conoce su recompensa al momento de recibirla, pero sabemos que a posterior y ya como uno de los comandantes del emperador Barba Blanca, poseía una recompensa de 550 millones de berries. Hasta acá hemos completado los datos más importantes del sistema Shichibukai desde la importancia de su creación, sus miembros y su abolición. Pero caben destacar algunas cosas más. Por ejemplo, si bien se mantuvo el sistema durante 2 años luego de Marineford, el gobierno mundial ya estaba trabajando en prototipos que los pudieran reemplazar, y me estoy refiriendo a los pacifistas basados en la clonación de Kuma, que si bien eran y son muy fuertes, habían quedado de alguna manera obsoletos ante rivales de alto nivel y se podría correr el riesgo de perderlos fácilmente, tal como ocurrió en el retorno de Luffy a Sawadee luego de 2 años cuando derrotó a uno muy fácilmente, al igual que lo hicieron Sanji y Zoro. Basados en estas experiencias y en el arduo trabajo del Dr. Vegapunk, se logró un histórico y enorme trabajo realizado bajo su mando, el cual fue crear a los Seraphim, hechos a semejanza prácticamente absoluta en cuanto a las apariencias, fortalezas y habilidades de frutas del diablo de los originales 7 Shichibukai, pero mostrándose mucho más poderosos y totalmente carentes de emociones, haciéndolos así unas completas máquinas de aniquilar. Aunque no quiero spoilearlos, a día de hoy que subo este video, alguien de esos clones mantiene ciertas emociones que seguramente verán pronto o ya habrán visto si disfrutan de este video luego de que se mostrara en el anime. Y muy bien, mis queridos nakamas, hasta acá llegamos con el video de hoy. Pueden dejar en la caja de comentarios qué les pareció el video y añadir además cualquier tipo de datos
que consideren interesantes para sumar a este informe que con mucho gusto y trabajo les he preparado. También me gustaría saber cuál es su Shichibukai favorito y por qué. Si les gustó el video, los invito a suscribirse al canal y darle like para así apoyarme a seguir creciendo en este canal dedicado pura y exclusivamente a One Piece y así seguir disfrutando de todo su contenido. Así que muchas gracias por ver, muchas gracias por estar y hasta la próxima.